Hoy vamos a ver el repaso final de todo lo que fue MRU. ¿Sí? Vamos a ver los conceptos clave y lo que no se pueden olvidar para el próximo tema. Primero, hablando de magnitudes, ¿sí? Habíamos visto que íbamos a trabajar con distancia, con tiempo y con velocidad. Por ahora manejamos estas tres variables en todo lo que fue MRU. ¿Sí? También habíamos visto que hay determinadas abreviaciones específicas para referirnos a estas variables que estamos viendo. Por ejemplo, velocidad, V corta, tiempo, T minúscula, distancia, D minúscula. ¿Sí? Y las unidades con las que trabajábamos estas magnitudes, ¿sí? Eran metros para la distancia, segundos para medir el tiempo y metros sobre segundos para medir la velocidad. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de unidades? Por ejemplo, si ustedes van a la verdulería y piden 2 kilos de papa, ahí están trabajando con kilo como variable peso sobre el 2 y papa para ver a qué nos estamos refiriendo, porque no son kilos de cualquier cosa lo que queremos. ¿Sí? Y acá, cuando hablamos de distancia, estamos hablando de metros, porque yo no recorro 3 así a secas, yo recorro 3 metros. ¿Sí? 3 kilómetros, hago una línea de 3 centímetros, ¿sí? Así estamos hablando de distancia. Y cuando hablamos del tiempo que transcurre, que podría transcurrir. Por ejemplo, pasó 1 hora desde que arreglé el mate, ¿sí? Hablamos de tiempo. Y cuando hablamos de velocidad, también nos estamos refiriendo sobre metros sobre segundos, porque la velocidad, cuando hablamos de velocidad, significa la cantidad de distancia que cualquier objeto hace en determinado tiempo. En este caso, los metros que hace en 1 segundo. ¿Sí? Y también hay abreviaciones para esa unidad, la M para metros, la S para segundos y M/S para referirnos a metros sobre segundos. También estuvimos viendo fórmulas, ¿sí? Y yo les había pasado este triángulo para que ustedes puedan recordarlo con mayor facilidad. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos calcular la distancia, la gata, tomábamos distancia de acá y nos fijábamos cómo quedaban ordenadas las otras dos variables. Entonces, en este caso, que distancia está arriba y velocidad de tiempo están una al lado de las otras, las multiplico, ¿sí? Porque así se ve una multiplicación. Por eso es que nos ayuda a recordarlo. ¿Sí? Entonces ponemos distancia es igual a velocidad, que está a la izquierda y va primero, multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Y esta es nuestra fórmula para calcular la distancia. Vamos a ver un ejemplo. En los ejemplos vamos a manejar siempre las mismas unidades para que sea más simple. Entonces, en este caso, quiero calcular la distancia, miro la fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo, ¿sí? La velocidad para abreviar, reemplazo la fórmula, 2 metros sobre segundos, que es la velocidad, multiplicado por 100 segundos, que es el tiempo, ¿sí? Multiplico 2 por 100 y me da 200. Metros queda igual porque no hay otra variable. Y segundos que está dividiendo se va con el segundo que está multiplicando. ¿Por qué? Segundo sobre segundo es igual a 1 y no afectan las multiplicaciones. ¿Sí? Entonces distancia igual a 200 metros. Bien, acá para calcular la velocidad la buscamos acá. Velocidad es igual a distancia, que está arriba, dividido el tiempo. ¿Sí? Eso es simplemente una regla memotécnica. ¿Sí? ¿Se acuerdan igual que la unidad de velocidad es metros sobre segundos? Distancia sobre tiempo. En el ejemplo, V, abreviación de velocidad, es igual a 200 metros, que es nuestra distancia, dividido 100 segundos, que es el tiempo. 200 dividido 100 me da 2 como resultado. Metros dividido segundos me da como resultado metros sobre segundos. Entonces, la velocidad es igual a 2 metros sobre segundos. Finalmente, para calcular el tiempo, ¿sí? Lo mismo, distancia, que estaba encima, la divido por velocidad,
que se encuentra acá abajo. Entonces, mismos valores, quiero calcular el tiempo, distancia sobre velocidad, distancia son 200 metros, dividido por la velocidad, que son 2 metros sobre segundos, me da como resultado 200 dividido 2 es igual a 100, metros, que multiplica, dividido metros, me da como resultado 1, entonces lo anulo, y me queda segundos. 100 segundos es igual a 200 metros, dividido 2 metros sobre segundos. El tiempo es igual a 100 metros. También habíamos hablado de velocidad constante. ¿Y por qué la velocidad es constante? Porque es exactamente la misma durante todo el recorrido, jamás cambia. Y es muy importante recordar esto porque es una condición ideal, es decir, esto no existe en la naturaleza o es muy difícil de encontrar. Por ejemplo, si yo camino 2 cuadras, creo que no hay ninguna posibilidad de que yo camine siempre a la misma velocidad porque no soy una máquina. Entonces, yo veo que cuando inicia el movimiento ya inicia con 20 metros sobre segundos. Si yo me fijo, por ejemplo, acá, que es el segundo 4, también tengo una velocidad de 20 metros sobre segundos, que es la unidad que estoy usando para medir. A los 10 segundos no aceleré, no perdí velocidad, mi velocidad es exactamente igual. ¿Sí? Con esto quiero decir, ¿por qué es constante? Porque no hay aceleración. ¿Sí? Y este es un concepto que vamos a ver después. Ahora voy a explicar la tarea que dejé, ¿sí? Para que sea más fácil para ustedes resolverla. Ahí está la tarea. Y bueno, la tarea dice, ver el video de repaso y responder. 1. Unir con flechas según corresponda. Y acá yo les puse un ejercicio similar a la diapositiva que habíamos visto acá, no sé si lo recuerdan, cuando vimos magnitudes, ¿sí? Tiene la misma información, pero está desordenada. Ustedes lo que tienen que hacer es unirla con flechas. Por ejemplo, distancia, la 1 con la D, luego con metros, y luego con la abreviación de metros, que es una M. Así con todas. El segundo ejercicio dice, escribir una oración que hable de. Y acá yo le puse 3 ejemplos, y luego las mismas consignas, porque ustedes tienen que variar el ejemplo nada más. Por ejemplo, si yo digo que ese auto va muy rápido, estoy hablando de la velocidad que tiene. Por ejemplo, en una ruta, yo tengo una velocidad permitida de 60 km por hora, ¿sí? Y yo voy a 100 km por hora, estoy excediendo esa velocidad, es decir que voy muy rápido, voy más allá de la velocidad permitida, mi velocidad es muy alta. Si yo hablo del tiempo, les puse como ejemplo, no termina más esta clase. ¿Por qué? Porque si yo digo que no termina más esta clase, quiere decir que se está extendiendo demasiado, que duró mucho tiempo, ¿sí? Que pasaron muchos minutos o muchas horas desde que empezó. Distancia, si yo digo queda re cerca la casa de mi amiga, estoy diciendo que vamos a tener que movilizarnos poco para llegar, ¿sí? Vamos a tener que caminar poco o viajar poco para llegar, porque está cerca, es decir, la distancia es corta. Y por último, dos consignas más, que la tercera dice, ¿qué significa que la velocidad sea constante para vos? Lo mismo que yo les expliqué, pero con sus palabras. ¿Y cuál es la fórmula para calcular la velocidad? Yo se las dije, si se acuerdan, genial, es lo ideal. Pero si no, la pueden buscar tranquilamente. Está en muchos apuntes ya. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video y por toda la gana que le están poniendo a esta situación.